Ponga usted mucha atención a este video que le presentaremos a continuación, porque a lo largo de este contenido usted se topará con algunos peculiares sucesos que se han dado después de que Argentina levantara la Copa del Mundo en Qatar y que se han manejado con mucha superficialidad, de forma muy simple, y que diversos medios lo han ocupado para generar tráfico en sus redes sociales y también lo que se le conoce como un odio entre naciones, pero que en su gran mayoría no se han dado cuenta de todo lo que se oculta detrás de eventos que hasta son indignantes. Todo comenzó cuando el Dibu Martínez recibió el premio de los Guantes de Oro y que una vez más demostró que además de sus grandes cualidades como arquero, también es un tipo al que le encanta patear el avispero y generar polémica, para muchos barata, pero que estas actitudes le han servido para estar en el foco, en el reflector, que se hable de él y para incrementar más su fama. Obviamente, el hecho de que se pusiera el trofeo en la zona genital y de que hiciera un gesto de burla frente a los presidentes de Francia y de la FIFA, además del emir de Qatar, fue un acto condenado y que terminó por hacerse muy viral. Sin embargo, una de tantos millones de críticas llegó por parte del impresentable y desaparecido Paco Villa, quien por fin revivió y le tiró un dardo al guardameta que caló muy hondo en los seguidores argentinos, que le contestaron cómo se lo merecía. Uno de ellos fue Federico Zapata, el que fuera hasta ahora trombonista de los Caligaris, quien se dejó llevar por el cólera y por el fervor del momento. Sin embargo, el tiro le salió por la culata y esto trajo consecuencias letales para su carrera musical. Los Caligaris optaron por separarlo de la banda y esta situación levantó muchas suspicacias, debido a que los mexicanos, malheridos por el agrandamiento argentino, comenzaron a decirle que había mordido la mano que los alimenta, que se metieron contra el pueblo que les dio el pasaporte a la fama y a una vida más cómoda. Y es aquí donde se encuentra el punto fundamental de este video, porque detrás de las burlas, de los encontronazos en las redes entre naciones y de todo lo que se ha originado a partir de las burlas del portero argentino, se esconde una situación muy interesante, donde México resulta ser el salvador de muchas carreras, tanto de algunos grupos musicales como de muchos futbolistas que no tuvieron cabida en el fútbol local de aquel país, y ni mucho menos en el mercado europeo. Así es como llegamos a lo interesante de este asunto, donde la acción de esta banda sudamericana se muestra como la metáfora de una realidad presente entre la cultura mexicana y la argentina. Porque si bien es cierto que ellos se vienen a beneficiar a tierras aztecas, la afición mexicana también disfruta del talento argentino, que encuentra el éxito en nuestro país. A pesar de que los comentócratas deportivos argentinos o mexicanos se han esforzado en crear una rivalidad a partir de sus polémicas baratas y su odio al fútbol mexicano. Prepárate, porque esta vez se pisarán muchos callos que dolerán y mucho. Es por eso que hoy te presento Comen de México, el pleito de Federico Zapata de los Caligaris y Paco Villa que mandó al basurero a los músicos argentinos. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Cuando acabó la justa mundialista, hubo algunos temas que opacaron al resto. Obviamente la discusión se mantuvo sobre las polémicas arbitrales y la posibilidad de una final amañada. Asimismo, el tema de Messi y su papel en la historia del fútbol fue puesta sobre la mesa, inclusive comparado con leyendas de este deporte en años pasados. Pero ninguno de estos temas superó la atención que se dio a las burlas del Dibu Martínez. Pues mientras algunos hinchas se lo tatuaron y miles de argentinos han pedido que se le haga una estatua en esa polémica posición, también hubo muchas opiniones que lo han dejado como un tipo farsante, infantil, engreído, mentecato y grosero. Sobre todo después de haberse paseado con un muñeco como si fuera su hijo con la cara de Kylian Mbappé. Por ejemplo, en el lado de Francia, Adil Rami, ex campeón del mundo con Francia, declaró: "El Dibu Martínez es la mayor miércoles en el mundo del fútbol.
Asimismo, Carl Oliver, quien funge como presidente organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024, ha solicitado que se le retire el premio. Y dijo lo siguiente: me gustaría que la FIFA le quitara el trofeo de mejor arquero a Emiliano Martínez. Lo que hizo no es deporte y tampoco un buen ejemplo para mostrar. Es una imagen denigrante. Del otro lado del charco, algunos comentócratas mexicanos dejaron ir sus impresiones sobre esta situación. Por ejemplo, David Faitelson escribió lo siguiente: Emiliano el Dibu Martínez es un magnífico portero. Lo que hizo en la serie de penaltis, tirar el balón en lugar de dárselo al francés, y después del partido, fue prosaico, grosero y poco inteligente. ¡Qué pena por él! Otra opinión en la misma línea fue la de Carlos Albert, quien fiel a su estilo dejó ir el siguiente comentario: nunca había visto a un futbolista tan corriente y vulgar como el portero argentino, sin apellido porque no tiene progenitora, no tuvo respeto ni por el uniforme de su selección, pobre Peneque. Pero el tuit que causó mayor polémica y que levantó una serie de dimes y diretes contra la afición argentina fue el de Paco Villa, cuando puso lo siguiente: el famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe. Es campeón del mundo y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen. El comentario de Paco, el desaparecido Villa, fue uno de los que tuvo más interacciones y que levantó más polémica. Las respuestas se dividieron entre todos los que opinaron como él y entre muchos argentinos que llegaron a defender al Dibu. Sin embargo, la respuesta que nos interesa analizar fue la de Federico Zapata, el trombonista de los Caligaris, quien le replicó al Televiso lo siguiente: y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener el tirapedo sucio. Dejen de llorar, prueben con el fútbol americano o con el béisbol. Los mejores jugadores que tienen allá se llaman extranjeros. Y cerró su tuit con un insulto un tanto homofóbico. Las palabras de Federico Zapata calaron muy profundo en la gente mexicana y se le fueron encima como bestias sedientas de sangre, y con justa razón, porque la regó monumentalmente al ser general con sus opiniones, que dicho sea de paso, no estaban equivocadas, pero por su forma de escribirlas, desató la ira de un grueso de los mexicanos. De inmediato, su respuesta fue replicada, pero el trombonista jamás se imaginó que la cuenta oficial de su banda estaría robada en los reclamos. Seguramente sus compañeros o el manager del grupo hablaron con él o le llamaron la atención de forma enérgica, porque en muy poco tiempo salió a limpiar su error al escribir lo siguiente: disculpas a toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte. No era mi intención ponerme contra un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas expectativas hermosas. No involucren a la banda porque ellos no me dicen qué escribir. Fue un error involucrarme en una conversación en la que no tengo nada que ver y realmente me expresé mal. No hay bronca ni odio en mi corazón para nadie que no haya hecho algo malo. Sin embargo, como bien dice la frase popular mexicana, ese hombre ya estaba en el inframundo, nomás no le habían avisado. Porque mientras Federico Zapata pedía disculpas, los mexicanos, que dicho sea de paso muchos no eran reales y solo engrosaban las críticas, ya estaban pidiendo a Occesa y al Vive Latino que cancelaran su presentación programada para el 2023. Y por esta situación, los Caligaris tuvieron que reaccionar y ese mismo día lo corrieron de la banda. ¿Para siempre? No lo sabemos, pero lo corrieron. A través de un comunicado, el grupo argentino señaló lo siguiente: amigos y amigas, nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tweets publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente. Ante tal situación, anunciamos la desvinculación de la banda de este integrante, ya que sus declaraciones no nos representan. Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros. Nuestro objetivo fue siempre, es y será sembrar alegría y amor. México es patria y cada mexicano un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros. Aún así, los mexicanos enardecidos fueron poco a poco mandando hasta ese momento al basurero de la historia musical al grupo argentino. Pero, ¿realmente cumplirían esa encomienda? Recordemos que muchos mexicanos son de memoria corta y no generalizamos, pero no por nada los dueños del balón cada 6 meses engañan con creces a la afición.
Los Caligaris son una banda que en sus inicios se las vieron muy duras y les costó mucho trabajo despegar. De hecho, en su primer disco solo consiguieron llamar la atención de las radios argentinas y nada más. No obstante, a partir de su segundo material discográfico fue cuando comenzaron a tener reflector en el resto del continente, pero fungiendo como bandas teloneras que se encargaban de abrir los conciertos de otros grupos con mayor trayectoria, prestigio y calidad. Y esta es la parte donde se tiene que mencionar que entre los Caligaris y México existe una relación muy especial, porque en tierras aztecas han tenido el éxito y fama que en el sur del continente se les ha negado. Es probable que esta situación se haya dado porque, para muchas personas, esta banda ha copiado el estilo de los Auténticos Decadentes de forma muy descarada. Mientras que para el público argentino, que ya estaba acostumbrado a este género, los Caligaris resultan una banda ordinaria, repetitiva y sin tanto chiste. Pero curiosamente en México, su éxito ha sido tanto que en el 2007 su disco Residencial América fue editado de forma exclusiva para su público azteca. Otro elemento que se tiene que poner sobre la mesa tiene que ver con lo que monetizan en las plataformas digitales. Por ejemplo, en Spotify tienen poco más de 940,000 seguidores, de los cuales se presume que la mayor parte son mexicanos. Esto se plantea porque de las más de 2 millones de reproducciones mensuales, 471,000 provienen de la Ciudad de México, casi 104,000 de Guadalajara y poco más de 80,000 de Puebla. De hecho, según los números en esta plataforma, la alcaldía Gustavo Amadero registra 94,633 reproducciones, mientras que todo Buenos Aires cuenta con un número de 87,826. También se debe destacar que a finales del 2021 y a lo largo del 2022 ofrecieron una gran cantidad de conciertos en foros muy pequeños y en festivales masivos dentro del territorio mexicano. Por ejemplo, el 6 de noviembre del 2021 tocaron en la Feria de Texcoco, iniciando una gira que incluyó presentaciones en Aguascalientes, Michoacán. También tocaron en el municipio de Nezahualcóyotl, entre ciudades como León, Tlaxcala, Toluca y Tijuana. Posteriormente, se presentaron en el evento de los 40 VIP y cerraron esta gira en el auditorio José Ortiz de Domínguez en Querétaro. Ya para el 2022, regresaron a tierras aztecas en abril para presentarse en el Festival Tecate Pal Norte en Monterrey. Luego, se ausentaron algunos meses y en agosto regresaron a dar 5 conciertos en el Auditorio Nacional. Ya para ese último trimestre, volvieron a México para dar una pequeña gira que inició en el Auditorio Pabellón Monterrey y siguió en el Tecate Coordenada en Guadalajara. Y después se presentaron en el Tecate Península en la ciudad de Tijuana. Después de estos conciertos, regresaron a Sudamérica y antes de que terminara el 2022, se presentaron en el Festival Tecate Comuna y su último concierto en este país lo dieron en el Parque Las Maravillas en Saltillo. No hace falta ser un genio en las matemáticas para darse cuenta que esta banda ha dado más de 20 conciertos en poco más de un año y un mes en territorio mexicano. Y que además han sacado muy buen billete de este conglomerado de conciertos. Un ingrediente adicional y picante que funciona para entender el vínculo que tiene esta banda con sus fans tiene que ver con una anécdota de su primer concierto en México. Este se remonta en 2007 cuando le abrieron a los Auténticos Decadentes, un concierto en el Café Iguana de Monterrey. Cuando acabó el concierto, el baterista Raúl Sencillez prometió que si algún día la banda llegaba a tocar en el Palacio de los Deportes, se tatuaría la bandera de México y con el paso del tiempo, ambas cosas se cumplieron. De hecho, estas fueron sus palabras. Es una promesa que hice hace muchos años en donde prometí que si algún día actuábamos en el Palacio de los Deportes, me iba a tatuar la bandera. México fue el trampolín, el puntapié para crecer artísticamente y en lo personal también, como banda, como grupo y para llegar a otros países también. Así que se me hacía una buena manera de agradecer al público de México por el cariño y toda la buena onda que nos dan. Vale la pena agregar que en el video de la canción titulada La Razón, el baterista del grupo aparece vistiendo una playera verde con 3 franjas blancas, que bien podría hacer alusión a la de la selección mexicana. Y es en esta parte donde se tiene que resaltar la unión y lo genuino de su sentimiento por los fans mexicanos. Porque como se planteó al inicio de este capítulo, esta banda no levantaba en Sudamérica. No pasaban de ser los teloneros y segundones de otras bandas y que, gracias a México, son una banda rica y exitosa.
Es por eso que el haber corrido a su trombonista es una respuesta lógica donde la banda demuestra el gran respeto que le tiene a sus fans mexicanos y de los cuales han vivido casi toda su carrera. Pero también resulta evidente que el interés existe por mantener buenas relaciones con la gente mexicana que los sacó de ser un grupo de relleno y los encumbró como una de las bandas recurrentes en los festivales mexicanos. Hace poco presentamos en un video los motivos por los que no existen personas de la raza de cobre en la selección argentina. A esta situación se le debe agregar lo siguiente, que es bien sabido que en este país sus habitantes suelen ser personas que tienen el ego muy alzado, que a pesar de que están pasando por momentos difíciles en su política y en su economía, el fútbol es algo que los saca adelante, que los llena de orgullo y que los hace sentir superiores al resto de los países del continente. O sea, que es su consuelo o su premio de consolación. De hecho, en los últimos meses también hemos señalado en este canal la forma en la que muchos periodistas argentinos han ninguneado al fútbol mexicano por haber nacionalizado a jugadores que salieron por la puerta trasera del fútbol argentino, que no tuvieron el nivel para trascender en su liga o para haberse ido a Europa. Cosa que tienen razón, y esa crítica se la han ganado muy bien a costa de los malos manejos del fútbol mexicano. Pues talento hay de sobra en México, pero a los dueños les importa más hacer ricos a jugadores sudamericanos de segunda o tercera categoría. Eso también ya lo hemos explicado en este canal. Una vez más, se tiene que reconocer que tanto los opinólogos argentinos como Federico Zapata no estaban equivocados, que la Liga MX es mala, que el talento extranjero se impone al talento nacional, pero esto es fomentado y solapado por los dirigentes del fútbol mexicano con el único fin de llenar de billetes sus arcas a cambio de pantomimas, humo y sueños efímeros. Todos sus dichos son verdades y son incuestionables en algunos casos. Lo único que se les podría cuestionar sería la forma y el contexto con el que se han expresado, en donde muchas veces se ha dado con cierto dolo. Sin embargo, se tiene que recordar lo dicho por Matías Almeida hace algunos ayeres cuando dijo que México es el que le da de comer a toda Sudamérica a nivel futbolístico. Y esto se tiene que conectar con la realidad de los Caligaris, porque tanto esta banda como muchos futbolistas argentinos encontraron su recompensa, la gran mina de oro en tierras mexicanas. Por lo tanto, se debe hacer un lado esta mala relación que se ha dado entre los mexicanos y los argentinos en los últimos años, porque esta rivalidad y esta mala energía ha brotado principalmente del fútbol y sobre todo de los comentócratas que maximizan y exageran algunas situaciones para levantar los ratings de sus programas. Porque las quejas, los reclamos, las burlas y los ninguneos provienen de gente que tiene un resentimiento muy grande contra México por haber recibido a muchos argentinos, porque a todos los que alimentan el odio entre las dos naciones se les tiene que recordar que acá no han llegado solamente futbolistas, músicos, meseros y modelos, y que México es un país que siempre tiene las puertas abiertas para quien las toque. Además, se tiene que dejar muy en claro que para muchas personas México fue su último tren, que su éxito en estas tierras les cambió la vida y les ha permitido continuar con sus carreras. Esto no solo aplica para los cordobeses Caligaris, también para los enanitos verdes, fabulosos Cadillacs, auténticos decadentes y para muchos futbolistas como Matías Buoso, el Guille Franco, Cristian El Chasco Jiménez, Daniel Udueña y muchos otros más, quienes no fueron profetas en su tierra. Es por eso que resulta interesante analizar todo lo que pasó a partir de una conducta infantil por parte del Dibu Martínez, donde la afición mexicana salió encolerizada a reclamar por su festejo y a condenar sus actitudes. Sin embargo, esto se contrasta con la timidez y la falta de crítica que tienen con los directivos del fútbol mexicano y con los paleros de siempre que los engañan y manipulan cada semestre, con la poca calidad futbolística que muestran los jugadores que llegan a nuestro país. Y sobre todo, de las mentiras que les venden y que aún un buen grueso de los aficionados mexicanos siguen creyendo. Pero dime, ¿crees que los Caligaris manden al basurero de la música a su colega para siempre? Y sobre todo, ¿crees que lo hicieron por el amor que le tienen a México o por el interés que tienen sobre el mercado musical? ¿Sigues molesto por el campeonato de Argentina o solo es puro show?
Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre en los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.